Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, dice la Biblia. Amén. Esta es una oración muy personal, demasiado personal, muy íntima, diría yo. Y sabe que por eso es de que es hermosa la Biblia, porque la Biblia permite que se graben ciertas cosas que quizás usted y yo no grabaríamos o no escribiríamos. Pero por inspiración del Espíritu Santo quedan grabadas en las Escrituras para nuestra enseñanza. Dios es bueno, hermanos. Es muy bueno. Porque si no fuera bueno, ninguno de nosotros existiera. Recuérdese que las cosas que Dios escribe en su palabra para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros podamos entender quién es Dios y cómo obra Dios. Hago la pregunta: ¿fueron perfectos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Fueron perfectos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Fallaron los siervos de Dios en algún momento de sus vidas? ¿Verdad? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron al respecto? Porque no se narran. Por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando de Asa. Y se recuerda que el profeta llegó y le fue a decir a Asa que se arrepintiera, que había hecho lo malo. Y no nos narra la Escritura lo que hizo Asa después de eso. Dice que enfermó de los pies, pero ya no se dice nada absolutamente de Asa. Es raro en donde realmente se describe una historia en la cual un hombre viene ante la presencia del Señor, un siervo del Señor, con un corazón arrepentido. En el caso de Salomón, se da cuenta que Salomón peca ante el Señor, pero no hay una escritura en donde él se arrepienta, por decir así. Por eso es de que todos nosotros nos quedamos como, ¿será que Salomón fue salvo o no fue salvo? ¿Verdad? Porque no hay una oración de penitencia. Sin embargo, la oración de penitencia la encontramos, podríamos decir, en uno de los mejores siervos del Antiguo Testamento. Un varón que es considerado conforme al corazón de Jehová, David. David es ese siervo que Dios usa para honrar el nombre del Señor, ¿verdad? Pero también lo usa para darnos el ejemplo a nosotros de cuando un verdadero siervo le falla al Señor. Y esta es la historia en el capítulo 51 de un hombre que le falló al Señor. Y no le falló de manera ligera, sino que le falló de manera, híjole, hermanos, grandísima. ¿Qué hicieron entonces al respecto esos siervos? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo es que Dios de repente, cuando uno de sus siervos falla, cómo es que Dios responde hacia ese tipo de siervo si viene ante su presencia a pedir perdón? ¿A qué se debe la oración del Salmo 51 del rey David? Porque el capítulo 51 tiene su contexto. O sea, en pocas palabras, tiene su historia. Si nosotros solamente leemos el capítulo 51 y no conocemos el contexto de la historia de este salmo, no vamos a entender el por qué David se está expresando de la manera que se expresa, el por qué David se dirige al Señor de la manera que se dirige. Porque aquí nosotros vemos a un siervo en una penitencia. Aquí vemos a un siervo, hermanos, que está en una situación muy difícil hablando espiritualmente.
espiritualmente. Quiero llevarlo a la escritura, al acontecimiento que llevó a David para expresar este tipo de palabras. El Salmo 51, aleluya, se está refiriendo al episodio que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 11. Ese es el contexto del capítulo 51, para que usted tenga idea del por qué David se acerca al Señor de la manera que se acerca y a qué se está refiriendo cuando él hace este tipo de oración. Un siervo pidiendo misericordia. En 2 de Samuel capítulo 11 se nos narra la historia de cómo David le falla al Señor. Amén. Si usted no ha leído la historia, la vamos a leer. No vamos a mantenernos en la historia, pero quiero que tenga en consideración esto para cuando yo le esté hablando acerca de esta oración. Dice en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. Quiero que le ponga atención porque 51 de los salmos y este capítulo están así, ¿ok? Tienen que ver uno con el otro. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Diga conmigo, pero David se quedó en Jerusalén. Él era un hombre de guerra. Él era el que comandaba los ejércitos realmente de Israel. Pero el hombre decide quedarse en Israel. ¿Ok? Sigue diciendo el versículo 2. Y sucedió un día. A ver, léalo conmigo. Y sucedió un día. Mire, solo basta un día, solo basta un momento. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, perdón. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice. Ay, Señor. David no andaba buscándola ver, ¿ok? Él andaba caminando en la terraza y la vio, ¿verdad? Porque él estaba admirando toda la ciudad. ¿Ah? No estoy defendiendo a David, pero no le digo que él andaba ahí a ver qué miro. Andaba caminando y de repente se le apareció la Betsabé allí, ¿verdad? En el escenario. Pero Betsabé, en este caso la mujer que él mira, era una mujer casada. Entonces la vio David y dice el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Qué tenía que preguntar David por aquella mujer? ¿Verdad que no tenía nada que preguntar? Va. Pero dice la Biblia que era muy hermosa. Pero es el siervo David. Pero era muy hermosa, dice. Y él en vez de estar en la guerra, estaba en el terrado de su casa. Aquella es Betsabé, dijo, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Sigue diciendo el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. No voy a explicarle esas cosas, pero usted ya me entiende, ¿verdad? Entiende el lenguaje, ¿verdad? Y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella, pero era casada. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Sigue diciendo el versículo. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. No el que cargaba una cinta, ¿verdad, hermanas? No. Es que los jóvenes del día de hoy a lo mejor no saben lo que significa estar encinta. Es una palabra de nuestros tiempos, ¿verdad, hermano? Estar encinta significa estar embarazada, ¿ok? Para el que de repente dice, ¿qué cinta? ¿Qué es eso, verdad? ¿Tenía muchas cintas o qué? Estaba embarazada, ¿ok? Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. David, por favor, siervazo del Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Sigamos.
Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. ¿Dónde estaba Urías Eteo? En la guerra. Lo mandó a llamar David. Y Joab envió a Urías a David, porque él era el rey, ¿verdad? Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Siga. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, le dijo, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Sí se está dando cuenta de todo lo que está pasando, verdad? Ahí está Urías. ¿Y quién era Betsabé? La mujer, la esposa de Urías. Pero mire lo que hizo David. Como sabía que de una u otra manera había averiguado que estaba embarazada, todavía no se le mostraba, me imagino que no se le notaba el estómago porque era muy reciente todo eso, ¿verdad? Dijo, en la mente de David, dijo: voy a tapar esto de una manera inteligente, dijo él, va, sabia. Sigue diciendo el siguiente versículo: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, y con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Tremendo, hermano, tremendo. Ahí lo que le estamos, bueno, mejor no le digo nada, porque si no, me voy a cambiar el mensaje yo, y no quiero cambiar el mensaje. Sigamos leyendo. ¡Aleluya! E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Ajá. Dice el versículo 11: y Urías respondió a David. Yo quiero que se dé cuenta la respuesta de Urías, aunque no es el mensaje, por favor. El arca de Israel. ¿Es Israel, dice ahí, o el arca de Israel? ¿Usted está leyendo en su Biblia? ¿Ah? El arca e Israel y Judá, ¿qué dice? Están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. ¿Sí se dan cuenta lo que está mostrando ahí Urías? No, yo no puedo estar en una condición como esa si mis hermanos no están así. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Tremendo, ¿ah? David estaba tratando de cubrir algo, ¿ah? Sigamos con el versículo 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Dice. Ni que fuera camión, va. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Sigamos leyendo. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Mire lo que está haciendo David, hermano. Pero espérese, es el varón conforme al corazón de Jehová. Es que él había cruzado la línea ya. Y haber cruzado la línea, hermanos, es otra cosa. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque decimos: no, eso va a ser ligero, eso va a ser rapidito. No, dice. Y mire que lo embriagó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. No descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Usted está leyendo esto, ¿verdad que sí? Yo se lo estoy mostrando porque es necesario que usted y yo lo leamos, lo sepamos, porque el Salmo 51 viene de esta historia. ¿Se da cuenta hasta dónde está llegando David? Cruzó la línea y de ahí para allá, en vez de ir mejorando, ¿qué iba haciendo David?
iba empeorando lo que es tener al Señor y lo que no es tener al Señor. Sigamos con el 16. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab. Y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¿Esa muerte sobre quién se le iba a cargar? Sobre David. Pero es el siervo del Señor. Así como lo oye. Era de carne y hueso el hombre. Sigamos. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Mire que Joab también no crea que era tan tontito, ¿verdad? Pero eso no se lo voy a decir yo porque este es otro mensaje. Sigamos. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Ahí está hablando de estrategias de guerra. Pero Joab, para defenderse, dice: pero ¿sabes qué? La orden que tú me diste, esa orden nosotros seguimos. Tremendo. Esta es la historia detrás del capítulo 51 del libro de los Salmos. Ahora, dése cuenta todas las cosas que hace David después de que se mete con Betsabé, mujer de Urías Eteo. Y para mantener oculto el pecado, como es el rey David, como tiene dinero, como tiene posición, como tiene influencia, de una u otra manera podríamos decir que lo pudo ocultar. Lo pudo ocultar ante las personas, pero no ante Dios. Y eso iba a cambiar por completo a la persona de David. Porque el haber hecho semejante cosa fue algo terrible ante los ojos de nuestro Dios. Y si se da cuenta, si nosotros nos ponemos a contar los pecados de David, ¿cuáles serían? ¿Cómo podrían numerarlos? Número 1, ¿cuál fue el primer pecado que cometió David? El no haber ido a la guerra, dice la hermana. Bueno, vamos. Se pudo haber quedado en la cama descansando ahí el rey David. Pero no fue a la guerra. Se durmió espiritualmente. Número 2, ¿cuál sería? Se metió con Betsabé. La miró, la deseó, la mandó a llamar y cayó. ¿Cuál fue el siguiente? Primero para taparlo. Y luego engañando a Urías. Haciéndole pensar una cosa que realmente no era así. Amén. Y el siervo Urías todavía le dice: no, señores, que mira, si aquellos están en la guerra, señor, ¿cómo no? Yo voy a estar ahí, señor, en mi casa y todo. Ve. Y luego, no con gusto, porque él sabía que la barriguita iba a crecer. Y toda la gente se iba a dar cuenta. Y si él no estaba en la guerra, y si él no había descendido a su casa, y luego que viniera de la guerra, encontraba a su mujer embarazada, de una u otra manera se iba a saber la verdad, ¿cierto? Entonces él dijo: para acabarlo por completo, matamos. Y ahí se acaba el problema. Óigalo bien, ahí se acaba el problema. ¿Se acabó el problema? No, allí comenzó realmente el problema, podríamos decir. Ahora, si usted sigue leyendo la historia, en el capítulo 11, no le narra muchas cosas acerca de lo que sucede en David.
No hay un seguimiento de que de repente David vino y se fue a su casa y que se sintió mal, etcétera, etcétera, etcétera. No hay tal cosa. Si usted sigue la historia de los reyes, la historia de las crónicas, la historia del libro de Samuel, no existe tal cosa. Sin embargo, para eso están los salmos. Porque los salmos son oraciones, son meditaciones, son alabanzas en las cuales los siervos meditan en las cosas que vivieron en el pasado. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el problema, David lo resolvió exteriormente. Lo único que no podía hacer era arreglar el problema internamente. Porque él se había metido a un problema interno. Él había gozado de la presencia del Señor. Él había gozado, amén, de todas las cosas que Dios le había dado. Y David, materialmente, en este mundo, no le faltaba absolutamente nada, podríamos decir. Sin embargo, me llama la atención lo que sí sucedió en el ser interior de David. Porque David, voy a leerle un salmo, otro salmo, en el que él habla acerca de su condición. El 51, él está haciendo la petición, él está pidiéndole a Dios. Pero hay otro salmo en el que él describe cómo se sentía en esos momentos. Amén. Y esto es algo muy importante para poderlo conocer, para que así usted vea todo lo que pasa en una persona, en este caso en un siervo conforme al corazón de Jehová. No el Señor diga, no, ahí se lo dejo pasar. No. Vayamos al salmo que yo le digo. Vamos al Salmo 32. Vamos al Salmo 32. Lo había ocultado aparentemente de manera exitosa. Entonces la pregunta es, ¿quedaría impune David? Recuérdese que mintió, engañó, mató, ocultó, adulteró. Usted le ve poner todos ahí, ¿verdad que sí? Mintió. Todos allí. La pregunta es, ¿quedaría impune su pecado? Mire lo que dice el Salmo 32, versículo 3, por favor. Este es un contexto de lo que pasa en David cuando él peca. No lo dice Samuel, no lo dicen las crónicas, lo dicen los salmos. Y este es un salmo, amén, de él. Un salmo en el cual él medita, en el cual lo deja como una instrucción, como para que nosotros podamos aprender de ello. Y dice, lo primero que dice es, mientras callé, dice. O sea, quiere decir que David, desde que cometió el pecado, él cayó. No dijo nada. Y cuando yo digo que cayó, quiero decirle que nadie lo supo, pero tampoco se lo dijo al Señor. Tampoco arregló cuentas con el Señor. Mientras callé, dice. Y mire lo importante que es esto que dice el salmista. Aleluya. Porque allí él va a describir la forma de cómo se sentía internamente. ¿Quién puede conocer lo interno de nosotros sino Dios, hermano? Sin embargo, en este salmo, él expresa lo que él sentía cuando él le había fallado a Dios. Dice la Biblia, mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos, dice. O sea, en pocas palabras, el hombre se sentía de una manera miserable. Nadie podía verlo. Nadie podía saberlo. Pero él lo confiesa, dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, en pocas palabras, dentro de mí.
Mire, hermano, uno que ya tiene 50 y tantos de años. Ahora yo puedo ver la diferencia cuando uno tiene 15, 20, a cuando ya tengo estos. Le duele todo a uno. De repente se levanta y le hacen así los huesos a uno. ¿Ah? Las coyunturas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya no somos los mismos. Bueno, David no era tan viejo, pero David dice, esta es una expresión poética de parte de David. Dice, yo me sentía pésimo dentro de mí, dice. Pero ¿cómo se podía sentir pésimo David si era un varón conforme al corazón de Jehová? La diferencia era que le había fallado al Señor. Había pecado contra Dios. Y mire cómo cambió su ser interior, porque él no se sentía de esa manera. Pero no solamente dice eso. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El hombre no tenía paz, hermano. El hombre andaba como rey, pero por dentro andaba como un miserable. En mi gemir todo el día, dice. Pero no se queda ahí. Porque de día y de noche, dice la Biblia, se agravó sobre mí tu mano, dice. Mire, la mano de Dios nos levanta, ¿cierto o no es cierto? Pero cuando esa mano está sobre nosotros de manera diferente, hermano, esa mano nos oprime. La mano del Señor estaba con David, pero peca y ahora esa mano está como aplastándolo, por decir así. Él sentía el peso de la culpa. La conciencia no lo dejaba. No tenía paz el hombre, porque le había fallado a Dios. De día y de noche, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice. ¿Qué otra cosa dice? Se volvió mi verdor en sequedales de verano, dice. Mire lo poético que es David. En pocas palabras, dicho de otra manera, su vida se volvió estéril. Su vida se volvió sin sentido. Su vida se volvió vacía. Usted mira los campos cuando no están verdes y qué feo es a la vista eso. Así se sentía David. Ya no daba fruto David. Ya no era de bendición David. Porque el hombre se sentía pésimo por lo que había hecho. Y no lo sabía nadie. Pero él callaba, dice. Él estaba bien calladito. Dicho en otras palabras, se sentía miserable. Cuando usted mira este salmo, estas palabras, usted mira o oye a un hombre desesperado. Oye a un hombre con una carga, con una deuda encima de sus hombros. Le podían dar medicina y no le iba a ayudar. Le podían llevar a los mejores cantores y no le iba a ayudar. Le podían llevar los mejores músicos y no le iba a ayudar. Cualquier manjar podrían llevarle y no le iba a ayudar porque el problema estaba dentro de su alma, en su corazón. Y había que arreglarlo. Yo le estoy diciendo todo esto porque es importante comprenderlo para entender el Salmo 51. Estos son los contextos. A mí me llama la atención porque, como le dije, ¿verdad? No hay en los libros de Crónicas, Reyes y Samuel, no hay una descripción de cómo se sentía David. Sin embargo, este es un salmo personal de David. ¡Aleluya! Ahora recordemos de algo. David se siente de la patada, verde, vacío, no tiene paz ni de día ni de noche. La mano del Señor está contra él. Pero ¿cómo puede ser un hombre, cómo se puede sentir un hombre tan miserable si es el rey de Israel? O sea, en pocas palabras, ¿qué le estoy diciendo yo? Tiene la mejor posición en su nación. ¿Cómo se puede sentir tan miserable? Pero párale, era un hombre con muchas cosas materiales, tenía casas, pero se sentía miserable.
La vida no tenía sentido, a pesar de tener una posición, a pesar de tener autoridad, a pesar de tener terrenos, casas, lo que usted quiera. Era un hombre rico también. Pero dígame, ¿cuál de esas cosas le podía ayudar en esa condición a David? Ninguna. Ninguna. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Pero óigalo bien, mire la palabra que usa. Mientras callé. Tremendo es esto, hermano. ¿Sabía Dios del problema de David? Pregunto, ¿sabía Dios del problema de David? ¿Quién era el único que tenía la respuesta para David? Era nuestro Dios. ¿Quién es el que tiene la respuesta para el hombre que ha pecado? Dios. Gloria al Señor. Pero David calla. Y mire, a mí me llama la atención porque de repente nosotros hemos hablado bonito de David y todo, pero también tenemos que ver esta parte que la Biblia nos muestra. Porque David está atormentado. David no haya qué hacer. David tiene vergüenza. A David le da pena. Yo no sé qué, todo lo que está pasando por... Entonces Dios en su misericordia, diga conmigo, Dios en su misericordia lo va a buscar a David. No es David el que busca al Señor, es Dios quien lo busca a él. A nosotros nos buscó el Señor y sigue buscando al pecador. Solamente Dios sabía la necesidad que tenía David en su corazón. Vamos al capítulo 12 de Segunda de Samuel. No lo iba a leer, pero mejor lo leo. Ya que usted no lee Biblia en su casa, aquí lo leemos. La ayuda de Dios a un siervo con necesidad en su interior. Aleluya. Por eso le dije que Dios es bueno. Jehová, diga conmigo, Jehová envió a Natán a David. Lo envió a David porque sabía que David tenía necesidad. Y ahí usted puede ver el corazón de Dios, el corazón de un siervo como Natán y el corazón de David en ese estado. Porque la respuesta que va a dar ahí la da en el estado pecaminoso, podríamos decir. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Siga. El rico tenía numerosas vacas, ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Híjole, ¿eh? Este ya estaba practicando lo que hace la gente el día de hoy con los perritos y los gatitos. Y vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Qué malo, ¿ah? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, dijo. Qué justo David, ¿verdad que sí? Ese hombre es justo, justicia en el hombre. Dice el versículo 6, aleluya, y debe pagar la cordera con 4 tantos, dijo. Mire, por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos nosotros, hermanos. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, dijo. 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Terrible. Pero mire, hermano, yo quiero que se dé cuenta de una cosa. En pocas palabras, Natán lo acusa, pero la acusación va con misericordia. Porque recuérdese por qué llegó Natán allí. Para hacerle conocer a David cómo se encontraba. Esa es la misericordia de Dios, hermano.
David debía de haber muerto desde hace rato. Pero Dios, que es grande en misericordia, le da una oportunidad. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú no te libraste, tú no te pusiste como rey. Yo fui el que lo hice. Sigue diciendo. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Sigue diciendo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ya se imagina cómo está David ahí, ¿verdad? En ese momento David a Urías Eteo heriste esa espada, le dice. O sea que supo el Señor. Pero pare. ¿Quién mató a Urías Eteo? ¿David o los soldados de los enemigos? ¿Quién lo mató? Los soldados de los enemigos, ¿verdad que sí? Pero ¿a quién culpa el Señor? ¿Por qué culpa? Exactamente, si se da cuenta. ¿Quién lleva la culpa? A veces nosotros queremos lavar las manos. No, yo no lo hice, pero detrás nosotros éramos los del plan. No lo engañamos al Señor. Y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, David, nuestros enemigos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Una consecuencia. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Siga, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Sí se dio cuenta lo que hizo David? ¿Qué fue lo primero que hizo David? El hombre reconoce. Pequé, dice. No muestra la escena, no muestra si se postra, si se pone a llorar. No lo dice la Biblia. Pero nos podemos imaginar a David, porque Dios, en pocas palabras, le abrió su corazón. Tú tienes un grave problema, David. No sabes qué hacer. Estás miserable y este es tu problema. Cuando él dice pequé, todo empezó a cambiar. Contra Jehová, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, le dice. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Es Dios quien lo busca para arreglar cuentas, porque Él es el necesitado. Sin embargo, Dios en su misericordia nos busca. Envía a uno de sus profetas para ayudarle en la situación en la que se encuentra. David reconoce su pecado cuando es enfrentado por el profeta. Aleluya. Pero ahí no aparece la oración que hace David del arrepentimiento hacia Dios. Solo dice lo que pasará en su vida por haber tenido en poco la palabra del Señor. Yo hago la pregunta, hermanos: ¿qué es el ser humano sin Dios? No somos nada sin Dios, hermano. Yo quiero que usted y yo lo tengamos presente. Si hoy estamos bendecidos, es por Dios. Si hoy tenemos más allá de lo necesario, es por Dios. Si el enemigo no nos puede tocar, es por Dios. Porque Dios es bueno. ¿Qué es del ser humano sin Dios?
¿Qué es el ser humano sin el favor de Dios? Porque en este caso, David contaba con el favor de Dios, y cuando se le quita ese favor, su vida se vuelve miserable. Porque recuérdese, David no perdió su riqueza, no perdió su posición, no perdió sus cosas materiales, no perdió nada. Sin embargo, perdió lo más importante, lo que está dentro de nuestra vida, hermano: la paz interna en su corazón. No por gusto. Él dice en el Salmo 63, versículo 3. ¡Aleluya! Salmo 63, 3. Mire, hermano, entienda esto. Fíjese cómo estaba David. ¿Para qué quería la vida David así? ¿Para qué la quería? No servía, ¿va que no? Podía tenerlo todo, no servía la vida. Dice en el Salmo 63, 3. Aleluya. Ahora va a comprender de manera, pero increíble. Léalo conmigo, ¿qué dice? Porque mejor, dígalo, porque mejor es tu misericordia que la vida, dice. ¿Es cierto o no es cierto? ¿De qué le servía a David todo, hermano? Lo que le iba a restaurar, lo que le iba a dar realmente, lo que él necesitaba, era la misericordia de Dios. Por eso él dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, dice. ¿Se recuerda que hay un canto que dice, tu misericordia, tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecirá, y en tu nombre mis manos alzaré? Aleluya. Ese salmo tiene sentido cuando se da cuenta esta situación. ¿De qué le servía a David todo si no contaba con la misericordia de Dios? Por eso en el Salmo 51 es exactamente lo que él le pide al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Vayamos al Salmo 51 ahora. Ahora vamos a comenzar el mensaje. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dice la Biblia ahí, la oración de David a Dios pidiendo misericordia. En el Salmo 51, versículo 1 dice, ten piedad de mí, dice. ¿Conforme a qué dice? Conforme a tus misericordias, le dice. Por favor, Señor, porque no merezco, Señor. Sí, yo merezco la muerte, yo merezco que me castigue, yo merezco que me hagas todo. No, le dice él. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahora, en el 32, 5. Regresemos al 32, 5. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a estar jugando con ellos. Ahora, ahí mismo en ese salmo dice, ¿te recuerda que en el 3 decía, mientras callé, decía, ¿verdad que sí? Pero ahí en ese mismo versículo, recuérdese que esos son salmos instructivos que usa Dios para instruirnos a nosotros en cierto tipo de situaciones. Y se escriben con ese propósito. Dice, mi pecado te declaré, dice, en pocas palabras, ya no siguió callado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice. ¿Sí se da cuenta cómo es Dios? ¿Es bueno Dios? ¿Es misericordioso Dios? Por eso él dice en el 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y dice, allí dice que Dios tuvo misericordia y perdonó su pecado. Gloria a Dios. Pero él no encubrió ya más su iniquidad. Él se abrió para con Dios. Él no lo escondió.
Su petición no se basa en méritos, si se da cuenta. Él no viene y dice, ok, mira Señor, yo te fallé, pero recuérdate Señor de que yo hice bastantes instrumentos para tu alabanza, Señor. Mira, yo di dinero para construir el templo, Señor. Mira, Señor, yo también llevé a una adoración mejor a los israelíes. Él no usa ningún mérito personal. Porque usted y yo podemos venir así ante la presencia del Señor. Ah, no, Señor, es que yo te he servido 40 años, es que yo, Señor, he ayunado esto, yo he ayudado a mucha gente. ¿Y qué? No. David no hace semejante cosa. David dice, ten piedad de mí, oh Dios. Yo no tengo en pocas palabras nada, Señor, para decirte, me tienes que perdonar por esto, porque Dios no nos debe nada a nosotros. Conforme a la multitud de tus piedades, le dice. La multitud de tus piedades, le dice. Aleluya, qué bueno que tenemos un Dios como este, hermano. Cuando nos acerquemos a Dios, en algún momento Dios espero que no sea así, y le fallemos, acerquémonos a Él confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia de parte de Él. Porque el salmista, mire hermano, yo digo, quizá nosotros no hemos llegado a tanto, pero el pecado es pecado. Porque ¿cuánto llevaba David en la cuenta ahorita? ¿Cómo estaban los libros de David? Estaban rojos. Y si habían algunas buenas obras, todas esas habían matado todo. Gloria al Señor. Qué consuelo para el creyente. Dice la Biblia que si nosotros hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Aleluya. Qué bueno es el Señor. La restauración estaba lista, pero la confesión era el camino hacia ella. ¿Sí se dio cuenta? La restauración ya estaba lista, pero la confesión era el camino para llegar a ella. Dice David, lávame más y más de mi maldad, le dice. Y límpiame de mi pecado, le dice. Mire, si se da cuenta, el lenguaje que usa David es un lenguaje poético para hablar de las cosas espirituales. Porque dice, lávame, dice, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando no se ha bañado por varios días? ¿Verdad que nos sentimos, nos pica todo el cuerpo, nos sentimos mal? Bueno, al que le gusta bañarse. Al que no le gusta bañarse también es otra cosa, ¿verdad? Espero que aquí a todos les guste bañarse. Pero él cuando usa este lenguaje está usando exactamente ese tipo para poder mostrarle a usted y a mí cómo es la cosa en el ambiente espiritual. Así se sentía David, se sentía sucio. Lávame, 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 dice. Pero ¿cómo nos lava el Señor? ¿Ah? A nosotros ahora nos lava con la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Porque yo reconozco mis rebeliones, le dice. Y mi pecado está siempre delante de mí. A mí me llama la atención cuando dicen, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué el pecado estaba siempre delante de él? ¿Ah? Imagínense que miraba a Betsabé. Le gustaba Betsabé, amaba a Betsabé, era hermosa Betsabé, pero cuando la miraba, le recordaba su pecado. ¿Cierto? Mi pecado está siempre delante de mí, Señor. Es que no me lo puedo quitar, Señor. Tremendo. Ya estoy viendo al hermano Juan ya por aquí. Ya le está pegando a la hermana Deli también eso ahora. Ah, calladita la hermana Deli, qué bueno. Hoy sí está calladita la hermana Deli. Contra ti solo he pecado. A veces nosotros
Cuando confesamos nuestro pecado, queremos echarle la culpa a muchas personas, a muchas circunstancias. No es que yo estoy actuando, es que yo hice esto, y siempre tenemos una excusa. No, yo he pecado. Nadie nos forza a pecar a nosotros. Nadie nos pone un cuchillo para pecar a nosotros. Solo yo he pecado contra ti, Señor. A ti es a quien ofendí, Señor. No, es que lo que pasa es que, Señor, Betsabé estaba muy hermosa. Es que se me puso, Señor, ahí entre los ojos. ¿Y sabes qué? Y cuando la mandé a llamar, ella no se negó, vino. Ella debió de haberse quedado allá. Él no culpa a nadie. Él lo toma de manera personal. Yo te fallé a ti, Señor. Yo tengo que estar a cuentas contigo, Señor. Cuidado, hermano, cuando hablamos, nos enojamos, actuamos y todo. Digo, es que yo pequé, yo lo hice por... No, no tienes excusa. Ni tú ni yo tenemos ese tipo de excusa. Porque ya le dije, no nos obligan a hacerlo. Eso solamente descubre lo que hay dentro de nuestro corazón cuando nosotros actuamos de ciertas maneras. ¿Cuándo da gloria a Dios? David sentía que un registro de sus muchos pecados lo condenaban. Él decía, yo estoy, Señor, saturado ahorita de pecado, Señor. Y me condenan, Señor, y quería que Dios se los borrara por completo. A mí me llama la atención lo que Dios ha hecho con nuestros pecados, ¿verdad que sí? Dios ha borrado nuestros pecados. Dice que los agarró y los echó a lo más profundo de la mar, dice. ¿Sabe qué le digo? Gracias, Señor, porque yo no puedo nadar, Señor. Y nunca lo voy a poder ir a traer, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Tenemos un Dios maravilloso. Dios usó a este hombre para enseñarnos también cómo es que se viene ante su presencia a poder venir a pedir misericordia. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra, dice. La abierta confesión a Dios. Él reconoció su rebelión. Él reconoció que su pecado siempre estaba delante de él, que solamente contra él había pecado y que había hecho lo malo delante de sus ojos. No le echa la culpa a nadie. No le echa la culpa a las circunstancias, no le echa la culpa a la sociedad. El único autor del pecado había sido David. Ahora, la confesión de pecado de David no era solo para liberarse de la gran carga de su pecado y de su culpa. Era para dar gloria a Dios también. Para reconocer que la palabra de Dios es santa, es sagrada y funciona. Y que cuando no se lleva por obra, hermano, nos va de la patada. Dice, pero si yo regreso y Señor tú me perdonas y la pongo por obra, estoy rectificando, Señor, estoy dándote gloria y honra, que tu palabra es verdadera y que funciona tal como tú lo dices, Señor. Por eso dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Al confesar su pecado, esperaba confirmar la justicia de Dios, el carácter santo de Dios, demostrando que los mandamientos de Dios eran buenos y eran justos. Aleluya. Luego sigue diciendo de forma poética, esto yo lo prediqué hace algunos meses atrás. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mire lo que le está diciendo. En pocas palabras, solo tú puedes trabajar en el problema que yo tengo interiormente, Señor. No hay otra manera, Señor. Eso es reconocer, eso es humillarse ante la presencia del Señor. Ahora,
Esa es una oración de petición, pidiendo al Señor misericordia. ¿Cuáles fueron los resultados de esa oración? Porque, ¿será que Dios perdona? ¿Será que Dios tiene misericordia? ¿Será que Dios puede restaurar? Porque a mí me llama la atención las cosas que David le dice allí en este salmo, que también es un salmo de instrucción para nuestras vidas. Ya vimos nosotros en el 5:6 del capítulo 32 de los salmos que Dios lo perdona. ¿Verdad que Dios lo perdonó? A ver, alguien rapidito que ponga 32:5. Te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí nos está diciendo David, señores, cuando venimos al Señor, cuando el Señor nos enfrenta y nosotros nos humillamos ante Él, Dios nos va a perdonar. ¿Cuántos aquí tienen el perdón de Dios? Por medio de Jesucristo tenemos el perdón de Dios. Dice el versículo 6 también. 32:6. Por esto, mire, ¿vio cómo está instruyendo? Por esto dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Cuántos creen que el día de hoy Dios todavía puede ser hallado? Ahí está hablando de la iglesia, hermano, de todo aquel que va a confiar en el Señor, porque está diciendo santo. Y Cristo nos ha santificado a nosotros. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, dice. En pocas palabras, en una condición miserable. ¿Cuáles son los resultados de David? A Dios de esta oración. Fíjese lo que dice David. David le pide a Dios que le haga oír gozo y alegría. Alabado sea su santo nombre. A ver, vayamos a ese. Mire el versículo 8. Después de que le pide que lo limpie todo. Del 51. Eso quiere decir que la alegría y el verdadero gozo vienen de Dios. Porque recuérdese de esto. David tenía posesión. David tenía dinero. David tenía cosas materiales. Pero ¿y el gozo? No, y no supuestamente eso es lo que da el gozo, pues. Dice él, hazme oír, dice, aleluya. Mire, hermano, qué lindo es esto. Después de pedirle, dice, hazme oír. Mire, ¿cuál era la necesidad de David? David no quería más dinero porque tenía dinero. No quería posesiones porque tenía posesiones. No quería autoridad porque era la máxima autoridad en la tierra. Dice, hazme oír gozo y alegría, le dice. Y se recrearán los huesos que has abatido, dice. Porque el alma y el espíritu están hechos para la palabra del Señor. Y cuando están con vida, cuando están restaurados por el Señor, cada vez que el Señor habla, crea gozo y crea alegría en nuestro ser. El que no tiene vida no se goza con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Reconoce que el gozo y la alegría vienen de Dios y no de todo lo que él tenía. Y dice, tú me lo puedes dar, Señor. O sea, usted le puede pedir gozo y alegría al Señor. Usted le puede pedir gozo y alegría al Señor. ¿O quiere que le dé otras cosas? ¿Para qué quiere otras cosas? Aleluya. Le pide a Dios que le dé un corazón limpio. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido, dice. Aquellos huesos que se habían envejecido y todo, ¿verdad? Y que le dolía todo, dice. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabía que es el único, hermano, que lo puede hacer. Él no puede hacer en nosotros
Pero mire, fíjese quién es David antes y quién es David después. Ahora que el Señor lo ha perdonado, ¿cuál es la petición de David? Gozo, alegría de parte del Señor. Y luego le dice en ese versículo que acabo de leer, crea en mí un corazón limpio. Le dice, mira la petición que ahora está haciendo. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire lo que es una petición de un hombre que ha sido restaurado. Porque imagínese que usted diga, ya estoy restaurado, pero todavía siga con el mugrero. No ha sido restaurado entonces. Y luego le dice, mire qué lindo, mire qué lindo. No me eches de delante de ti, le dice. O sea que él se sintió de esa manera. Él sintió lo que no era tener al Señor delante de él. Dice, no me eches de delante de ti, le dice. Para David era muy importante la presencia del Señor. Espero que para usted y para mí sea importante la presencia del Señor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, le dice. Porque el Espíritu es el que redarguye, hermano. Sin el Espíritu nosotros somos malos, hermano. Y no hay nadie que nos redarguye. Por eso la Biblia dice que cuando vendría el Espíritu, Él nos guiaría a toda verdad. Y nos enseñaría todas las cosas, dice. O sea que sin el Espíritu Santo nosotros estamos perdidos. No tenemos dirección. Aprecia lo que es la obra del Espíritu Santo y le pide a Dios que no se lo quite. Esos son los resultados. Pero también sucede algo en David. Y le dice, vuélveme el gozo de tu salvación, le dice. Y espíritu noble me sustente, dice. Con un propósito. Después de hacer esa oración. Los resultados es, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sí se da cuenta el propósito del Salmo? ¿Ah? Perdóname y haz todo esto que te pido, Señor, espiritualmente. Porque ¿sabes qué? Yo les voy a enseñar, Señor, lo que es tu amor, lo que es tu bondad, lo que es tu gracia, lo que es tu misericordia. Yo les voy a decir, Señor, lo que tú hiciste por mí. Cuánto me perdonaste sin yo merecerlo, Señor. Entonces van a conocer tus caminos. Entonces la IDEC, Señor, va a saber de que puede venir a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, a pedirte perdón por si le ha fallado. Es increíble ver cómo cambia la vida de un ser humano cuando está con Dios, cuando se aleja de Dios y cuando regresa a Dios. David estaba con Dios y era un rey tremendo, terrible el hombre. Danzaba ante la presencia del Señor, ganaba las guerras del Señor, ¿verdad? Era ejemplo. Pero luego se cae el hombre completamente diferente. Y él da testimonio. Y luego se arrepiente y otra vez vuelve. Recuérdese, hermano, si en algún momento le fallamos al Señor, regresemos a Él. No callemos, porque eso es lo que enseña su palabra. Porque mientras callamos, nosotros nos volvemos secos. Ya no estamos verdes. Somos personas sin fruto. Dios está dispuesto a perdonar los pecados de las personas si vienen a Él con un corazón contrito y humillado. Según el mismo Salmo 51, 17 dice, vamos a 16. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. En pocas palabras, David pudo haber traído muchos animalitos. Aquí está el Señor, con eso que basta y sobre. Pero no estaba dando su corazón. No estaba abriendo su corazón. No, él dice, no, no es así, dice. Y luego dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón
contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La palabra contrito, me puse a ver qué era lo que significaba, y dice que es un corazón arrepentido y receptivo a la voluntad de Dios. Un corazón que reconoce su pecado y busca el perdón y la reconciliación. Alabado su santo nombre. Termino con esto. Hay personas el día de hoy que piensan que Dios no los puede perdonar porque hicieron cierto tipo de cosas. Mataron, quizás abortaron, no sé qué tanto hayan hecho. Hayan cometido pecados horribles. Y dicen, es que a mí Dios no me puede perdonar. A mí Dios no me ama. A mí Dios ya no me mira. A mí Dios ya no me pone atención. Dios, mientras tengas vida, tiene su oportunidad para que Dios te perdone. Porque Dios es un Dios misericordioso. Sabe la condición del hombre. Se acuerda de que somos polvo. Y no importa la condición en la que nos encontremos, si venimos con un corazón contrito y humillado, dice la palabra del Señor que Dios va a perdonar a aquel que se acerca a Él. No hay dudas, porque en la Biblia hay tantos ejemplos. El ladrón que estaba a la par en la cruz, muriendo con Él. En ese momento se arrepiente. ¿Cuántos pecados no había cometido ese hombre? Y en ese momento se arrepiente. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Ese es el gran amor de parte de nuestro Dios. Aleluya. Y para eso están las historias bíblicas de cómo Dios trata con ese tipo de situaciones. ¿Le damos gloria a Dios? Bendito sea su santo nombre. Amén. Qué bueno es Dios. Incline su rostro ahí donde está.